Listo. Yo no sé por qué esta reunión no me permite grabar. Gracias, Ricardo. Pero ya, creo que la anterior sí la había puesto a grabar, si no estoy mal. Bueno, les repito, en este caso, estos ecosistemas que están bien conservados y que deben ser protegidos porque se consideran ecosistemas frágiles, ¿cierto? Se deben conservar por su rareza, ¿cierto? Por su importancia biológica, por la presencia de especies en peligro de extinción, por su conservación que está contemplada en la legislación. ¿Quién me podría decir qué se considera o qué consideraría usted más bien como un ecosistema raro o por su rareza? ¿Qué podrían entender? Una definición desde su pensamiento, ¿cómo podrían entender qué es un ecosistema o que un ecosistema debe ser protegido por su rareza? Profe, de pronto porque hay una especie que solo esté en un ecosistema determinado. Sí, puede ser especies endémicas. Sí, señor. ¿Quién quiere complementar la idea de Ricardo? Podría decirse también que, por ejemplo, una especie que no es de ese ecosistema también está habitando ahí o está empezando como a vivir en ese sector. ¿Te refieres como a un proceso evolutivo? Sí, algo así. Sí, puede ser. Si de pronto se identifica que en ese ecosistema se está dando un proceso evolutivo y se está formando una nueva especie, también podría ser, ¿cierto? También podríamos decir, un ecosistema debe ser conservado por su rareza porque es muy, digámoslo así, es un ecosistema endémico, ¿cierto? Que solo existe, digámoslo así, en Colombia y que por lo tanto si se pierde este ecosistema no lo podría ver en otro lugar del mundo, ¿cierto? Entonces esos ejemplos me gustaron porque sí son bien pertinentes para que entiendan un ecosistema que debe ser protegido por su rareza, es decir, es un ecosistema muy raro que no se encuentra en cualquier lugar, digámoslo así, y que por lo tanto, digamos lo que de pronto tenga ciertos servicios ecosistémicos que son únicos, y que pues se necesita, estamos muy arraigados o necesitamos mucho de ese servicio ecosistémico, ¿sí? Eso básicamente en cuanto a los ecosistemas que deben ser conservados por su rareza. ¿Quién me indica por qué podría ser uno de importancia biológica? Por la biodiversidad que abarque. Ujú, sí, señor, exactamente. Por la biodiversidad que haya en este lugar. Bien sabemos que hay ecosistemas muy biodiversos y otros ecosistemas que no lo son tanto o que son poco biodiversos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, por la importancia biológica, porque tienen gran cantidad de biodiversidad y el que se pierda ese ecosistema, pues va a causar que se pierda gran cantidad de animales, plantas, microorganismos, ¿cierto? Y por lo tanto se va a perder se va a perder toda esta biodiversidad y lo que esto implica, todas las interacciones biológicas que tienen estos organismos. Ya les había dicho anteriormente que un ecosistema muy biodiverso va a ser un ecosistema muy estable porque va a tener gran cantidad de organismos que cumplan con ciertos nichos ecológicos, la funcionalidad de cada uno de ellos, ¿cierto? Y el que se estén y el que los nichos ecológicos estén funcionando o tengan alguien que esté trabajando en estos nichos ecológicos, pues va a causar que toda la interacción, toda la forma del ecosistema se esté propiciando por la misma interacción de cada uno de estos organismos. Por presencias de especies en peligro de extinción. Este sí está facilito, pero ¿quién me dice? ¿Me podrían dar hasta un ejemplo? La Paya no sería ahí, ¿La qué, y pues perdón? el Parque Nacional La Paya. Y ahí ¿Qué? no sería el delfín rosado, la especie en vía de extinción. Ah, claro, sí, señor. Sí, Profe, y en el Amazonas, el delfín rosado. ujú, sí, señor, también. En este caso, básicamente, como ustedes me lo dicen, deben ser ecosistemas protegidos porque
tienen ciertas especies que se encuentran en peligro de extinción y si se acaba con esta especie, pues, o con estas especies, pues se estaría incurriendo casi que en un delito ambiental. El que se pierda una especie, pues es básicamente un delito ambiental, es como si estuviéramos matando a alguien, por decirlo así. ¿Sí? Y Profesora, además, dime, y en el caso de las Malvinas, que de las ballenas que son migratorias. no, las Islas Malvinas, pues son unos ¿Te ecosistemas puedes acercar un poquito más al micrófono, que es que no te entiendo bien, porfa? que en el caso de las Islas Malvinas, que es un ecosistema acuático muy importante, ¿cómo procede la legislación? ¿Se disputa el territorio todavía entre Mm, Inglaterra y Argentina? no, Fernando, de pronto si puedes escribirlo, porque Bueno, me cuesta entenderte. Escríbelo y yo lo leo, ¿listo? Mientras Fernando escribe, pues yo les complemento la idea, en la cual pues el ejemplo típico de acá de los Andes, el oso de anteojos, ¿cierto? El oso de anteojos está empezando un proceso de extinción, no recuerdo bien en qué estado está, pero creo que está en estado vulnerable, en estado de conservación vulnerable, y por lo tanto lo que se pide es que los ecosistemas andinos, lo que son páramo, subpáramo y bosque alto andino, sean protegidos para que este osito no se extinga, ¿cierto? Y el perder esta especie, pues uno es perder una especie icónica de los Andes, ¿cierto? Una especie que básicamente mucha gente paga por venir a verla, ¿cierto? Todo este ecoturismo ecológico. ¿Sí? Y además de que es representativa nacionalmente. Cada rato nos presentamos ante el mundo como un país muy biodiverso, ¿cierto? Y dentro de esa imagen de país biodiverso ponemos la imagen del oso de anteojos, la imagen del delfín rosado, no sé, la imagen de estas ranitas, de la rana dardo, si no estoy mal, la rana dorada, y todas estas especies como muy llamativas al ojo humano, ¿sí? Dice Fernando que en el caso de las Islas Malvinas, que es un territorio en conflicto entre Argentina e Inglaterra, ¿quién protege los ecosistemas acuáticos que son relevantes en la región? Uy, pues ahí la verdad no sabría decirte, pero yo supongo que debe ser Argentina, porque si Argentina dice que este lugar es de ellos, ¿cierto? Pues debería, digo yo, ¿no? Debería apropiarse de su tierra, ¿cierto? Y promover proyectos de protección, ¿cierto? Pero pues no sé si esta cuestión de problemática internacional, podríamos decir, si conlleve a que sea una pérdida de dinero el estar protegiendo esta fauna, ¿sí? No sé si sea hasta una ventaja o una desventaja proteger estos ecosistemas de tipo marino. No sabría decirte, pero pues por ejemplo acá en Colombia, tanto problema que ha habido con San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ¿sí? Pues Colombia por lo menos se ha apropiado de estas islas y pues mantiene, digamos, diciendo que los sanandresanos, por decirlo así, son colombianos, ¿cierto? Y pues tanto así que allá en San Andrés hay una sede de la Nacional, Colombia ya puso un instituto de educación superior allá, ¿cierto? Hay parques nacionales naturales, entonces digamos, con eso Colombia está diciendo, estas islas son mías, yo estoy trabajando en ello, y pues tengo ciertas instituciones que la hacen también mía. Yo por lo menos estoy invirtiendo en este lugar, entonces por lo tanto es mío, mientras que Honduras, si no estoy mal, no está invirtiendo en este lugar y pues por lo tanto, ¿qué va a hacer de él si no está haciendo nada? Cuando uno tiene algo es para invertirle, ¿cierto? Uno tiene un carro, una moto y le invierte en gasolina, no sé, llantas, mantenimiento, mecánica y todo eso, ¿cierto? Si viene otro a decir que ese lugar, que esa moto no es mía, pues entonces ya uno es que pega el brinco, ¿cierto? Dice, Honduras solo quiere explotar la plataforma petrolera de la zona. Exactamente, Honduras no le mete un peso a que a San Andrés, ¿cierto? Pero lo que pelea es que quiere uno territorio marino, ¿cierto? Para explotar toda la riqueza natural, digámoslo así, y como nos lo dice Fernando, explotar toda la plataforma petrolera que hay allí. Ojalá y pues nunca nos quiten San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que el gobierno siga promoviendo, no sé, invirtiendo en estas islas para que no suceda esto. Bueno, entonces, en este caso también
Bueno, estábamos hablando de presencia de especies en peligro de extinción. Su conservación está contemplada en la legislación. ¿Quién me da un ejemplo de ese tipo? El cóndor de los Andes, como factor emblemático del escudo nacional. Ujú. Sí, en ese caso, como el cóndor es un emblema, sí, un emblema, básicamente una especie emblema de nuestra nación, ¿cierto? Se debe contemplar su conservación, ¿cierto? Porque si se extingue esta especie, pues básicamente no tendríamos escudo, ¿cierto? Por ello cada rato veo la imagen cuando es el 20 de julio. No tenemos mares, no tenemos oro, no tenemos... no tenemos cóndores, ¿cierto? Lo único que tenemos es sangre derramada por todo lado, ¿cierto? Igual Entonces, que la orquídea, profe. sí, señorita, la orquídea. Bueno, nos faltaría definir la especie. Yo no conozco la especie de la orquídea colombiana, ¿sí? Pero pues en este caso la orquídea colombiana también es un emblema nacional, es un símbolo nacional, ¿sí? Y pues también nos caracteriza como país biodiverso. Por eso les digo cada rato, nosotros somos tan biodiversos que tenemos emblemas, tenemos la palma de cera emblemática, tenemos el cóndor de los Andes emblemático, la orquídea emblemática, el oso de anteojos emblemático, la rana dardo emblemática, ¿sí? El delfín rosado emblemático. Entonces vean que somos tan biodiversos que tenemos más que todo animales que nos representan ante el mundo. No sé, en el billete de 100, creo que era, de 100.000 pesos, el Valle del Cocora, la palma de cera. En la moneda de 500 que teníamos antes aparecía un árbol que no me acuerdo de qué era, que también es muy emblemático de Colombia. Las tortugas que aparecen no me acuerdo en qué billete, me ayudarán ustedes. Árbol de Guacari, eso, muchas gracias, Fernando. Que también no recuerdo porque es emblemático, pero es muy importante para nuestro país. Sí, entonces, pues vean que muchas veces esa legislación, esa conservación contemplada en la legislación, se da por la misma protección de organismos o animales emblemáticos para nuestra nación, pero también se da por la misma importancia de ese animal que genere cierta fomentación de cierto recurso ecosistémico, ¿cierto? En este caso, pues, no sé, supongo yo, estoy inventando en este momento, supongo que, no sé, la laguna de la Cocha tiene su parque nacional natural, una zona de protección, porque supongo que allí es donde se fomenta el cuidado de este recurso tan importante que es el agua, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta todos estos ítems para la planeación de proyectos de manejo, ¿sí? En este caso, algunos usos serán completamente incompatibles con la conservación, particularmente la laguna de la Cocha es protegida por ser un punto clave de colibrís. Miren, muchas gracias, Fernando, y Fernando está súper informadísimo. Entonces, en ese caso, pues esa conservación está contemplada en la legislación, ¿cierto? Es un lugar, es un parque nacional natural que ya seguramente tendrá la resolución en donde se establece que estas zonas de protección natural, ¿cierto? Y además que fomenta, supongo que tiene que ver con importancia biológica, o no sé si estas especies de colibrís me decía Fernando, ya no me acuerdo, de colibrís estén en peligro de extinción. Sí, ya tocaría ver en qué estado están esas especies de colibríes, y pues ya sabemos que la importancia de los colibríes, la polinización, ¿cierto? Algunos usos serán completamente incompatibles con la conservación, no me acuerdo que les puse acá, particularmente aquellos que impliquen modificaciones que se alejen considerablemente del régimen natural de perturbación del sistema y que por lo tanto impidan un manejo sostenible del mismo. Bueno, pues también hablando sobre esos usos que se le pretenden dar a esos ecosistemas que se planean restaurar o recuperar, ¿cierto? Pues en este caso, algunos de esos usos, pues no van a ser compatibles con el proceso de conservación y de restauración, ¿cierto? Si yo quiero, no sé, restaurar el Valle del Cocora, ¿cierto? Para coger esas palmas
y producir esta cera o este aceite, ¿cierto? Pues no estoy haciendo nada. Si no le doy como un uso, ¿cómo les digo yo? Un uso sostenible, ¿sí? Si yo voy a estar fomentando que se siembren estas palmas de cera, ¿cierto? Y que voy a mantener restaurando ese ecosistema, pues puede que sí sea bueno restaurarlo, pero si yo voy a restaurarlo para en un momento dado extraer esta cera, pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? Y el complique con esta palma de cera es que tarda muchísimos años en crecer y que para reproducirse tiene que llegar a cierta altura, cierta edad, donde pues en la parte más alta genera cierto capullo, por decirlo así, donde emerge esta flor, ¿cierto? Y a partir de ello se puede dar el proceso de polinización, ¿sí? Entonces, por eso ya vemos que el Valle del Cocora está todo pastizal, ¿cierto? Prácticamente con algunas cuantas, em, con algunas cuantas palmitas que están por ahí paradas una separada de la otra, ¿cierto? Pero este ecosistema en algún momento va a desaparecer porque las plantas para crecer, esa semillita que caiga al suelo para crecer necesita de una cobertura vegetal que le dé sombra, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería dar a entender, ¿sí? Que ese uso que les vayamos a dar a ese ecosistema, ¿sí? Pues debe estar completamente relacionado con el proceso de restauración, ¿cierto? Si no, pues para qué lo estoy restaurando, ¿cierto? Y pues estas actividades no deben impedir un manejo sostenible del mismo, ¿cierto? Entonces, lo que el ejemplo del Valle del Cocora, de la palma de cera, pues si yo quiero fomentar la restauración de este ecosistema para obtener cera y tener, no sé, producir lo que sea a partir de esta cera, pues voy a necesitar tener un plan de manejo sostenible para que el mismo ecosistema se siga manteniendo por sí solo y hasta por la ayuda misma del hombre, ¿sí? Y pues hablando ahora de los sitios muy degradados en los que pues se necesita o se quiera hacer recuperación, pues va a ser imposible generar cierto proceso de restauración si se consideran las dificultades técnicas y económicas que se tengan, ¿cierto? Y pues además van a ser inadecuados para usos que implican mantener la integridad del sistema, como la presencia de especies que tienen ciertos requerimientos de hábitat muy específicos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tenemos ecosistemas muy degradados, pues uno, va a ser muy difícil su restauración. Vean este ecosistema que les pongo acá, que está prácticamente desértico, ¿cierto? Y seguramente este ecosistema aledaño va a estar en proceso de desertización. Se va a tener primero que hacer todo este proceso que ustedes seguramente están haciendo ahorita, coger esta gran cantidad de suelo, ¿cierto? Y fomentar que no siga sucediendo un proceso de desertización, sino que esté en un proceso de reformación de la estructura del suelo. Para esto, pues ya sabemos que necesitamos poner plantas pioneras, si en este caso, pues ojalá nativas, ya sabemos que plantas pioneras son musgo, algunas algas, algunos líquenes, ¿cierto? Que van a fijar nutrientes, van a empezar a fijar una primera capa orgánica, ¿cierto? Y en este caso, como se dice que es imposible, ¿cierto? Porque lo que va a suceder es que el que se fije materia orgánica es un proceso de muchísimos años, ¿cierto? Por más que plantemos, no sé, musgos y epífitas, bueno, epífitas no, y musgos, líquenes, bueno, lo que sea, va a ser un proceso de mucho tiempo para que se fijen nutrientes y por lo menos se fije una primera capa orgánica, cosa que permita llegar a algunas plantas herbáceas, ¿cierto? Y por lo tanto, pues va a tomarse muchísimo tiempo que este suelo desertizado se convierta en un nuevo ecosistema, ¿cierto? Y además, el tamaño de este terreno, ¿cierto? Una cosa es coger una hectárea, ¿cierto? Lo que ustedes están haciendo, 1 metro cúbico prácticamente, 1 metro, 2 metros cúbicos, a coger todo este terreno que tenemos acá, ¿cierto? Y además, esas dificultades técnicas que ya les he mencionado, fomentar una capa orgánica, fomentar disposición de nutrientes en el suelo, generar una primera capa orgánica,
generar que lleguen unas primeras plantas de tipo herbáceo, ¿cierto? Eso pues van a ser dificultades tanto técnicas como económicas, ¿cierto? El plantar gran cantidad de musgo, digámoslo así, en todo este lugar va a requerir de gran cantidad de dinero, ¿cierto? El generar una estructura del suelo, en remover todo, en remover no, o en como digámoslo, no sé cómo decirlo, revolver esa tierra que se encuentra ahí va a ser un proceso difícil que necesita gran cantidad de maquinaria, necesita de recursos técnicos, ¿cierto? Que pues van a generar más inversión económica o de dinero, ¿cierto? Por eso va a ser muy difícil restaurar este ecosistema. Acá les digo, serán inadecuados, a ver, espérenme, leo bien, en cuanto a los sitios muy degradados en los que la recuperación del ecosistema es imposible, particularmente si se consideran las dificultades técnicas y económicas y que por lo tanto serán inadecuados para uso que implica mantener la integridad del sistema, como por ejemplo la presencia de especies. Ya, también. Entonces, si en este ecosistema tenemos ciertas especies vegetales, animales, no sé, microorganismos, que sean que tengan ciertas condiciones de hábitat muy específicas para poder sobrevivir, lo que hablábamos, no sé, temperatura, humedad, pH del suelo o del cuerpo acuático, ¿cierto? Humedad, pH, ¿cierto? Van a tener ciertos requerimientos muy específicos que si este ecosistema, digámoslo así, degradado, no los tiene, pues no van a poder sobrevivir, ¿cierto? Se tendrán que implantar especies, digámoslo así, de tipo generalista, perdón, las cuales pues puedan ayudar a fomentar el proceso de recuperación de estos ecosistemas. Pero lo que no se sabe es si estas especies pueden ser muy, ¿cómo les digo yo? Pueden ser muy, digámoslo así, que puedan consumir cualquier cosa que puedan convertirse en especies plaga o en especies invasoras, ¿cierto? Entonces toca tener cierta como entender qué especies pueden ser buenas para la restauración de este proceso, de un ecosistema muy degradado, ya sea acuático o ya sea terrestre, ¿cierto? En las cuales pues no se fomente el ingreso de especies exóticas o especies invasoras. Acá me dicen que una compañera tiene problemas de conexión, dime quién es para tenerla en cuenta ahorita lo que llame lista, porfa. Joana, listo. Entonces pues ya que están los 23 conectados, de una vez voy a llamar lista para que no se me olvide. Voy a llamar de una vez lista para que no se me olvide. Listo. Ricardo Aguillón. Presente, profe. Chasoy Brian. Presente, profe. Chicunque Noraldi. Chicunque Noraldi. Cuaran Marley. Presente. Díaz Angie. Presente. Fajardo Paz. Darío. Presente, profesora. Gómez Brian. Presente, profesora. Guerrero Joseph. Presente, profe. Guerrero Sebastián. Profe, presente. Guerrero Brenda. Presente. Ibarra Juliana. Presente. Jacanamejoy Mabel como que se retiró. Jacanamejoy Kelly. Jacanamejoy Kelly. Llanos Tania.
Luna Joana, ¿tiene problemas o ya se pudo conectar? Ya, profe. Presente, profe, qué pena. Morales Jennifer. Presente. Muñoz Irene. Muñoz Irene. Ahí está. Mutumbajoy Mónica. Presente, profe. Ordóñez Brian. Como que todavía tienes problemas de salud. Osorio Jessica. Presente, profe. Oviedo Oscar. Presente, profe. Pegendino Cristian. Petevi Angie. Profe, ella tenía que hacer una diligencia médica y me pidió que le comentara. Vale, dile que me envíe foto de la cita, esa cosa, ¿listo? Bueno, profe. A ver, ¿qué Mac Cristian? Cristian, ¿qué Mac? Reascos Jefferson. Reascos Jefferson. Revelo Dubán. Presente, profe. Profe, aquí Jefferson. Qué pena. Es que estoy con otra cuenta de mi hermano acá. Vale. Rodríguez Karen. Presente, profe. Sacanambuy Diego. Presente, profe. Solarte Javier. Solarte Javier. Bueno, listo, chicos. Bueno, continuando, pues les decía eso, ¿sí? En los ecosistemas muy degradados va a ser casi que imposible o muy difícil. Profe, Sí, dime. qué pena que la interrumpa, sino que mi compañera Kelly dice que sí está aquí en la clase, sino que ya como le queda difícil manejar esto. Dice que el micrófono está dañado, me está escribiendo ahorita. Kelly Hakanamehoy. Ujú. Vale. A ver, déjame reviso acá. Ay, qué brío. Así sí está. Listo. Bueno. Si algo, chicos, les recomiendo, pues por si les interesa participar y tienen, no sé, el micrófono dañado, cómprense unos audifonitos de esos que tienen micrófono y yo creo que les puede servir también. Bueno, entonces eso en ecosistemas muy degradados, ya sean acuáticos, vean este pobre cuerpo de agua y en algún momento lo que va a suceder es que se va a desecar, ¿cierto? O sean terrestres, pues va a ser muy difícil, casi que imposible ese proceso de restauración, ¿cierto? O pues puede que se restaure, pero una vida humana no alcanza para ver este proceso de restauración completo, ¿cierto? Y pues van pasando generación tras generación y pues cada generación le va a dar el uso al ecosistema que le parezca más pertinente, ¿cierto? Nosotros en toda nuestra vida puede que estemos fomentando la conservación de cierto ecosistema, pero nos morimos, no sé, pasan ciertos años y llegan y le dan otro uso a ese ecosistema, ¿cierto? Pues ojalá ahí a través del tiempo se siguiera preservando la conservación o por lo menos el buen uso o el uso sostenible de los ecosistemas. Y que, digamos, de tal manera que se sigan fomentando la producción de cierto servicio ecosistémico, ¿cierto? Ya nosotros, como parte del cuidado del medio ambiente, cumplimos con nuestra función de preservar ciertos ecosistemas, ya las futuraciones, estoy hablando re mal hoy, las generaciones futuras, van a tener que pues, ver cómo se las arreglan para conservar y cuidar los ecosistemas, ¿cierto?
Me disculpan que hoy ando medio revisada, pero hoy ando como con los cables cruzados. Bueno, entonces, pues continuando con la planeación de proyectos de restauración, pues en cuanto a la restauración, ¿cierto? Pues la estrategia va a ser similar, estábamos hablando de proyectos de manejo, ahora estamos hablando de proyectos de restauración, ¿cierto? En este caso, enamora, no, eso no es, que ando como medio cansada, no sé si me quiere dar gripa o el famoso COVID ese. Entonces les decía que es similar la estrategia en cuanto a los planes de manejo que a los planes de restauración, ¿sí? Pues con la única diferencia o con la pequeña diferencia de que la intervención se va a dirigir o se va a hacer para dirigir el sistema hacia el estado deseable que es prioritaria, ¿sí? Entonces en ese caso queremos restaurar un ecosistema, ¿cierto? Hacia cierto estado deseable en el cual pues hacia cierto estado deseable que queramos llegar, ¿cierto? Si queremos restaurar completamente el ecosistema, que va a ser algo muy difícil, o si lo queremos restaurar hasta cierto punto, de tal manera que sea aprovechable. Profe, Sí, dime. Alejandra dice que por favor la acepten. No me apareció, no sé si acabé de aceptar a alguien. Alejandra, ¿qué? Muñoz. Ya está, creo que ya lo acepté. Listo. Entonces, les decía que ese proyecto de restauración debe estar encaminado o dirigido hacia ese ecosistema que queremos generar, ¿cierto? Y de acuerdo a ese estado deseable que sea prioritario. Acá está como mal redactado, me disculpan, ¿cierto? Ese estado prioritario en el cual se fomente la regeneración o la reformación, por decirlo así, de ciertos servicios ecosistémicos que beneficien a la comunidad en cuestión, ¿sí? O la comunidad aledaña a este ecosistema. Para ello, pues se han propuesto diversas estrategias, ¿sí? Que pues van a plantear o a planear ciertos proyectos de restauración, entre los que pues se van a destacar las de la Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional, que fue propuesta por Nussol y Howell, ¿cierto? Y la de Hobbs y Harris, ¿sí? En este caso, lo que estos autores mencionan es que de acuerdo con la Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional, deben tomarse en cuenta varios aspectos, ¿sí? Que en los que se pueda manejar la planeación de un proyecto de restauración. Eso, muy bien. A mí sí me gusta que anden experimentando cómo rayar, porque en algún momento los pondré a hacer una actividad dinámica. Bueno, en ese caso, lo que les quiero decir acá es que varios autores, o estos 4 autores, han propuesto ciertas estrategias de restauración, las cuales se basan en lo que se menciona en la Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional. Sí, pues esta es una sociedad que pues lo que hace es tener ciertas reuniones en la cual pues se habla en general de temas de restauración, pero enfocado en la medida internacional, ¿cierto? Cómo pueden intervenir internacionalmente o cómo se puede realizar ciertos procesos de restauración ecológica, teniendo en cuenta cada una de las políticas de cada uno de los países que componen nuestro mundo, ¿sí? Y entonces, pues estos autores hablan de ciertos aspectos fundamentales que se deben considerar o tener en cuenta para planear proyectos de restauración, ¿sí? De acuerdo a lo que se plantea en la Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional.